Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Fuck Up Nights. Estoy muy contenta, muy emocionada, oyendo historias increíbles. Y bueno, mi historia va un poco, les voy a contar cómo iniciamos una compañía. A mí me gustaría como recalcar la idea de que en México no se apoya a las compañías, no estamos educados ni educadas para hacer compañía y saber que juntos somos más fuertes. Entonces, en la escuela de teatro, yo estudié en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, pues es la mejor escuela, sin duda alguna, de actuación del país, pero me parece que la deficiencia enorme es que no te enseñan a trabajar, sino te ponen a competir, ¿no? Tú por el protagónico, tú por, en fin, y no te hacen pensar, no te hacen crear personajes, no te dan disparadores creativos, sino que todo el asunto se centra prácticamente en compite por el papel protagónico de La fierecilla domada de Shakespeare y no pienses, anula tu talento y memoriza un papel y estrena. Entonces, bueno, yo salgo y tengo mis minutos mis 7 minutos, ahí me cortas, porque yo sí, ahora cállela. Y después de la carrera, pues que son 5 años y todo el mundo te dice, vas a ser la chingona, estás en la escuela más increíble del mundo, gano una beca para irme al British Council, a la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, porque era el CUT y todo, era como, se ponía como todo, estaba todo puesto pues para que los actores que estábamos en ese momento en el CUT tuviéramos giras por el mundo y en fin. Entonces me voy a Inglaterra, descubro otro tipo de teatro, brutal, maravilloso, compañías de teatro, y regreso al CUT, me titulo y decido con otras 2 locas hacer un espectáculo que se llamaba... Híjole, el nombre era infame porque todavía no sabíamos que teníamos que buscar un buen nombre para jalar gente y era horrible, se llamaba Amor con Barreras. Los que saben que había una película que se llamaba Amor sin Barreras. Entonces, bueno, muy destalentaditas ellas para ponerle título a su show. Y entonces trabajamos muchísimo. Uno cree que entre más ensaye y entre más se tire al drama y chille y llore, va a salir mejor el espectáculo. Y entonces, bueno, las 3 que encarnábamos ese espectáculo, pues éramos como las estrellitas de la escuela y las que mejor habían hecho como su trabajo. Y el día porque ya era la primera puesta que hacíamos saliendo de la escuela, después de graduarnos y titularnos. Entonces, hicimos varios mecanismos para invitar a la gente. La función iba a ser en el Hijo del Cuervo, que en aquella época pues era un lugar donde se hacía teatro, hace 15 años. Y en esos momentos, cuando pues, estábamos ya muy emocionadas, lo que hicimos fue que yo le hablaba como secretaria o como asistente de la otra actriz y mi otra amiga, la otra que estaba en el escenario, hablaba a mis invitados y decía, sí, habla al asistente Marisol Gacé para invitarlos al estreno. No teníamos ningún tipo de idea de cómo hacer la puesta en escena y hicimos gran pachangón, invitamos a todo el mundo al Hijo del Cuervo. Y el día del estreno no llegó nadie. Estaba, sí, está muy cabrón. Estaba pues, mi mamá, estaba la mamá de la otra actriz, la mamá y el papá de la otra actriz, nuestros novios. De aquella época, pues uno rellenaba sus funciones con los novios y los exnovios. Todavía. Y, pues, evidentemente, fue un sacón de onda y el primer gran horror al que una actriz se puede enfrentar, ¿no? No tener un teatro. Cuando no llegó nadie, pues decía, entró una mujer maravillosa que era la que cobraba los boletos y decía, a ver, oigan, pues hay 4. No chinguen, ¿a poco? Ya vinieron hasta acá. Y entonces nosotras éramos 3 y dijimos, bueno, pues sí, es verdad, ¿no? Y entonces le decíamos, es que, pues, no sé, vamos a esperar tantito a ver si llegan. No, o sea, son 4 que vinieron a atacar, se chingan, van, no, yo voy a dar tercera, y si no salen, a ver qué hacen. Salió la desgraciada y así, esta es la tercera llamada, corrimos y dimos la función con nuestros 4 invitados. Una función horrenda, porque además era un espectáculo de humor político, donde si no tienes la risa del otro, pues no pasa nada, ¿no? El espectáculo se empieza a colgar y a ser aburridísimo y a ser infame porque no pasa, ¿no? Y mi mamá, pues obvio, me iba a aplaudir todos mis chistes que hacían.
Pues bueno, después de esa función, que fue un infierno pavoroso, decidimos, todavía muy, pues, no tenía 20 años, ¿no? Como quiera tenía ganas de hacer cosas. Y después dijimos, no. Bueno, este fue un fracasazo. Tuvimos que pagar una renta en aquella época de 1,500 pesos, que eran como, no sé, 8,000, 9,000 pesos de ahorita para un estudiante. Eso era muchísimo dinero y vamos a estar endrogadísimas. Bueno, pagamos la renta, nos fuimos llorando. Dijimos, hay que hacer este espectáculo, creemos que es bueno, creemos que es maravilloso. Vamos a venderlo. Entonces llega un amigo nuestro, súper fresa, y nos dice, no, güey, o sea, me encantó. Porque fue uno de los que llevo, que era novio de una de las actrices. Dice, no, güey, ya lo tengo hecho. O sea, esta función es increíble para un amigo mío que cumple 30. Entonces, vamos a su casa, que es una casa increíble, y pues nos pagó 5,000 pesos, que era, ¡guau! Sí. Y entonces, todo el show, le cambiamos el nombre y le pusimos Cabaret à Trois, Cabaret de tres, que éramos las tres. Entonces ya sonaba Cabaret à Trois, pues a otra cosa, ¿no? Y entonces, llegamos a esta fiesta que nos contrataron, las tres así muy felices, y además pues salíamos en chorcitos y con unas medias caladas y bailábamos, para luego entrar a lo que era los sketches. En aquella época estaba Cedillo de presidente, y nosotras teníamos un sketch donde una de nuestras compañeras hacía a Cedillo y era idéntica, y lo ponía como un pendejo que se le caía la baba, y veníamos esquiando en Vail, y el güey se caía y decía, no, estoy bien, y todo baboso, y entonces empezamos con la función ahí, con la fiesta, ¿no? Además, llegamos y había 60 personas y ¡sí hay gente! Y entonces comenzamos con la función y no se ríen nadie, todos así. Y en lo que nos metemos dos para que una haga tiempo para que las otras dos se cambien, se acerca una chava y nos dice, ¡no mamen! ¡Está el hijo de Cedillo allá afuera! ¡No chinguen! Así de, ok. Salimos y nos empiezan a gritar putas. Así, a ver, ches putas. Así de bonita la fiesta de los chavos nice. Y entonces el show, que duraba 1:20, duró 23 minutos. Agarramos nuestras cositas, todavía no teníamos a nadie que nos ayudara a cargar. Entonces eran como, había que regresar como 8 veces porque era un telón. Pues imagínate pasar por toda la fiesta y la gente te veía así de, qué mal. Entonces, bueno, nos fuimos deprimidísimos. Yo creo que está salada esta obra, decía una de mis compañeras. Yo, cállate, ahorita no hables de nada. Entonces nos fuimos y fue muy curioso porque además una de las chicas que estaba en la fiesta salió muy apenada y dijo, estos güeyes están muy pedos, tan cocos, tan pendejos. Y les quiero invitar, pues salimos hechas pedazos, evidentemente. Una de mis compañeras lloró a grito pelado. Yo venía como temblando, me regreso y le miento la madre, una patada en los huevos. ¿Qué hago, no? Pues no sabía yo qué hacer, sobre todo al que vi que sí nos gritaba putas. Y entonces, pues ya no me regresé porque traía yo la mampara y el telón. Y en mi coche, pues teníamos que meter toda la escenografía en mi coche. Entonces ya no me regresé. Y la chica que regresó resultó ser una mujer maravillosa en la vida de las reinas chulas, porque fue una mujer que nos invitó a un curso de equidad de género. Y entonces dijo, las quiero invitar porque a mí, bueno, lo poquito que vi, sí me gustó mucho. Y las quiero invitar a un taller de equidad de género. Y entonces, ¿qué es eso? Bueno, pues que una cosa que hay que buscar la igualdad y que las personas sí somos iguales, hombres y mujeres. ¡Órale! Y entonces fuimos y ahí, bueno, empezamos a trabajar como en la otra parte en la que nos dedicamos las reinas chulas, que es el trabajo sobre la equidad, la violencia, sobre los derechos humanos, que es prácticamente el trabajo alterno que hacemos aparte de tener el teatro y aparte de ser una asociación civil con el final del lucro y el hueso y todo. Y bueno, necias dijeron, pues vamos a hacer otra temporadita de Cabaret à Trois. Y entonces decidimos, después de nuestras pequeñas 2 funciones, irnos a hacer una audición a Tito Vasconcelos, que además era el gran maestro de cabaret. Y para no hacerles el cuento largo,
hacemos la audición y evidentemente pues nos dice, órale, vénganse, está bien padre su obra, porque además era un show que según yo era muy bonito, muy divertido, pero no había tenido como el ángel de entrar a algún lugar, a un buen lugar. Y empezamos a tener temporada con Tito, iban pues, 8, luego 15 y luego 8. Y así empezamos, pero me acuerdo mucho de las palabras que decía un gran maestro que se llama Enrique Singer, que ahorita es director de teatro de la UNAM, y él decía, el trabajo no traiciona, pónganse a trabajar, trabajar. Y trabajar implica pues hacerlo lo que más te guste. Yo sí creo que uno, si encuentra lo que más le guste, lo va a hacer de la mejor manera. El impedimento, bueno, yo tuve el gran impedimento de mi padre cuando le dije que quería estudiar teatro, me dijo, bueno, ni loco, o sea, no. Y me emperré, me fui de mi casa y ya hice todas mis... Otra historia de fracaso, así miles de estar como edecán, de la salchicha del pan bimbo, nada, para poder pagarme la carrera. Pero bueno, esa es otra historia también muy divertida que otro día con tiempito nos echamos. Pero bueno, y también ese gran susto como de cuando Jesús Rodríguez y Liliana Felipe tenían El Hábito, que es la casa de Salvador Novo, que tiene una historia increíblemente maravillosa, histórica, maravillosa. Y el que no conozca a Salvador Novo, busquen su poesía erótica, que es lo máximo. Entonces, bueno, cuando nosotras nos dan lo que era El Hábito, que ahora es el Teatro Bar El Vicio, pues también todo el primer año fueron fracasos y fracasos y fracasos. Y estuvimos casi un año en números rojos haciendo funciones y nos inventamos el famosísimo Festival Internacional de Cabaret, y le hablamos a un hombre maravilloso, búsquenlo, tuítenlo, que se llama Leo, y este hombre uruguayo es un hombre muy famoso allá y es así como... Y él nos dio como un cursito de cómo hacer un festival de cabaret, o sea, juntas a una banda, nos dio una lista de personas, meter becas, cómo haces una beca, cómo metes un proyecto, porque además, pues, obviamente no estamos acostumbrados a meter proyectos, no sabemos cómo, toda esta cosa de ten visión, misión, objetivo. Yo soy actriz, no manchen, no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue contratar a una mujer que supiera hacer esos proyectos y que le tocara una lana por cada proyecto ganado. Y así fue como empezamos como a hacer el Festival de Cabaret, que este año fue su 11ª emisión. Y me parece que también eso, como trabajar y entender qué puesto tiene quién, y pues prometernos las perlas de la Virgen que al final de cuentas sí se obtienen, pero durante, pues trabajando mucho. Y creo que ya. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Estoy matando como, o sea, no soy una persona creativa solo para estarme matando y no ganar un peso y que la agencia se lleve mi juventud.